días, hermanos, hermanas, en esta mañana preciosa. Le damos gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que Dios nos permite de poder estar aquí. Ese es el ministerio Libres en Cristo, que dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Le damos muchas, pero muchas gracias a Dios por las bendiciones que hemos tenido este weekend, este sábado, este domingo. Tuvimos una victoria muy grande en el Señor. Gracias a Dios que Dios nos está abriendo puertas tan grandes que nosotros no nos imaginamos. Mira, Dios está bendiciendo no solamente con la palabra, sino también nos está bendiciendo materialmente. No solamente estamos bendiciendo a nuestros hermanos en la fe, sino también estamos bendiciendo a nuestras familias. Gracias a Dios porque Dios siempre nos da la pauta para seguir adelante. Gracias a Dios porque sin Él no podemos hacer nada. Muy pronto ya estaremos entrando a las prisiones. Nuestros hermanos que nos están escuchando ahí en la prisión de Norco, Chino, Corona, que Dios me los bendiga. Ya muy pronto vamos a estar de cerca con ustedes, hermanos, hermanas. Solamente le pedimos que oren por nosotros para que nosotros podamos seguir adelante. Gracias a Dios por el pueblo allá en Tijuana, que están siendo fieles, amén, en Cristo Jesús, siguiendo adelante, buscando al Señor. Tuvimos una entrevista con un hermano, 50 años sirviéndole al Señor. Y en esos 50 años me contaba el hermano, nunca experimentó que Dios lo dejara, sino que siempre estaba él recibiendo las bendiciones de Dios. Y eso es lo que hace Dios, hermano. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, hermano, Dios nos da la pauta para seguir adelante. Vemos tantas personas que están dejando a un lado la palabra de Dios. Mucha gente que empezaron viviendo y agarrándose de Dios, ahora ya se han desconectado de la palabra de Dios, se han desconectado de Dios y han agarrado creencias humanas. Hermano, en el amor de Cristo, agárrate de la palabra. Mira, qué precioso es agarrarse de la palabra de Dios. El diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, ¿verdad? Y déjame decirte que Dios en su gran amor nos da la pauta para que nosotros nos agarremos de Cristo. Sin Cristo, si no tenemos a Cristo, hermano, estamos fritos, estamos completamente perdidos. Pero con Cristo somos más que victoriosos, ¿verdad? La palabra de Dios se ha escrito para aquellos que quieran agarrarse de Dios, ¿verdad? Nosotros no estamos creyendo del punto de vista humano, estamos creyendo del punto de vista de Dios. Y en esta semana vamos a estar hablando de un tema muy importante que es la naturaleza de la fe. En estos tiempos hemos tenido 8 estudios, con este nuevo estudios, que hemos estado viendo la pauta de cómo Dios nos está dando la oportunidad para que nosotros podamos creer en su palabra. Qué precioso es creer en su palabra, hermano. Esto no es cómo yo te lo puedo enseñar o cómo te lo puedo decir, sino es cómo tú creas la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios satisface nuestra hambre y sed que tenemos de Dios. Vamos a hacer una oración y posteriormente vamos a estar compartiendo este tema. Así que esta semana estamos marzo 8 del 2021. Mira, ya estamos en este mes, 8 días ya que están pasando. Y en esta mañana ya está saliendo el sol, ¿verdad? Hay un poco de neblina. Pero déjame decirte que poco a poco el Señor nos da la pauta para seguir adelante. Oremos ahí, hermanos, juntos y vamos a pedirle al Señor que Dios nos dé la pauta. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por esta mañana preciosa que tú nos das de poder estar aquí reunidos en tu nombre, Cristo. En este nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Tú eres la esperanza de gloria, tú eres el alfa y el omega, tú eres la roca inconfundible. Cristo Jesús, tú eres nuestra esperanza de gloria. En esta mañana abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro espíritu y que tú tomes control de nuestras vidas. Que todo lo que hagamos, Señor, de hecho, de palabra, sea conforme al agrado de Dios. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe no caiga, que nuestra fe siga fundamentada bajo la palabra de Dios. Oramos por aquellos hermanos y hermanas que se están
dejando engañar, Señor. Quita todo engaño que haya en sus vidas, Padre mío. Que seas tú tomando la palabra y que tú vuelvas a enseñarles que solamente tú eres el único que nos puedes ayudar. Padre, gracias por mis hermanos que nos escuchan allá en El Salvador, en Guatemala, en México, en el Perú, Señor. Oramos por nuestras familias, Señor Jesús. Oramos por nuestros hermanos en la carne, nuestros hermanos espirituales. Oramos para que seas tú ayudándonos, Señor. Oramos por los hermanos en las prisiones, que muy pronto podamos nosotros poder acercarnos a ti, Señor, confiadamente al trono de tu gracia y podamos encontrar oportuno socorro. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y todo lo que harás. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, hermanos, qué precioso hoy. Esta semana es una semana más victoria para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Gracias a Dios porque estuvimos nosotros hablando cómo Dios en su grande amor y su misericordia nos da la pauta para que nosotros podamos agarrarnos completamente de Dios. Cuando nos agarramos completamente de Dios, hermanos, y ponemos a Dios en primer lugar, Dios nos da la pauta para que nosotros podamos agarrarnos de Él. Esta semana que pasó estuvimos viendo el tema de arrepentidos y creer. Dimos 5 estudios con respecto a este tema, ¿verdad? Que tenemos que nosotros ser sinceros con nosotros mismos y arrepentirnos y podamos creer en que Dios es el único que nos da la pauta para que nosotros podamos seguir adelante. Y en esta semana vamos a tocar el tema de la naturaleza de la fe. Es importante, hermano, que nosotros entendamos cuál es el propósito de la palabra de Dios. Esto es por fe. Dice la palabra de sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Cuando nos agarramos de Dios, Dios inyecta su fe en nosotros. Y vamos a estar hablando de este tema toda esta semana con respecto a la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre en este tiempo 2021, el hombre está poniendo muchos obstáculos o muchos impedimentos para llegar a Dios, y solamente hay uno. Solamente tenemos que creer en Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús nosotros podemos agarrarnos completamente de Dios. La fe es algo muy importante. Antes, cuando teníamos la fe muerta, muchas veces creemos que en el tiempo que no conocíamos a Cristo teníamos una fe muerta. ¿Por qué? Porque nos hacían creer que teníamos que hacer varios ritos o varias cosas para creer, o teníamos que caminar ciertas distancias, o golpearnos, o hacernos muchas cosas para que nosotros podamos llegar a Dios. No, esto es por fe, hermano. La palabra de Dios se nos da para que nosotros podamos creer, ¿verdad? Dios pone el querer y el hacer. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. El obrar de Dios es a través de que nosotros podamos buscarle a Él. Mira, podemos hacer muchas obras buenas, ¿verdad? Pero las obras buenas no nos salvan. Podemos creer en muchas cosas, pero lo que creamos en muchas cosas no nos salva. Solamente Cristo nos puede salvar. La palabra fe tiene muchos significados diferentes. En la Escritura se dividen en 2 características. Solo en las Escrituras se dividen en 2 características. Bueno, mucha gente pone muchas creencias o muchas palabras o muchos conceptos de la fe, pero solamente hay 2 conceptos muy importantes en la palabra de Dios. El primero es, la fe siempre se origina en la palabra de Dios. Mira, la fe siempre se origina en la palabra de Dios. Punto número 1. Punto número 2. Siempre está relacionada de forma directa con la palabra de Dios. La fe siempre está relacionada en forma directa con la palabra de Dios. La fe siempre se origina en la palabra de Dios. Desde el principio, cuando tú abres la Biblia, hermano, tú ves la palabra de Dios en el libro de Génesis, ves cómo ciertos hombres desde el comienzo creyeron en Dios, se ofrecieron a Dios y vivieron una vida agradable a Dios.
No hay vuelta de ojo de decir que yo creo ciertas cosas y eso me va a llevar a Dios. No, cuando tú lees la Biblia, Cristo mismo es el prototipo, es la piedra principal de nuestra vida en fe. Hoy en el Nuevo Testamento nosotros creemos a través de la palabra de Dios, como vimos estos dos significados, dos cosas, dos partes que significan con respecto a la escritura de Dios, ¿verdad? Se origina en la palabra de Dios y se relaciona en forma directa con la palabra de Dios. Y para eso nosotros podemos ir al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, del verso 1 al verso 40. Tú ves una cantidad de personajes ahí donde expusieron la fe verdadera en Dios. Hoy en día, hermano, tantos charlatanes, tantos payasos que quieren imponer fe de ciertos ritos o de ciertas cosas para llegar a Dios. Hermano, déjame decirte que viene un juicio grande para el hombre que está engañando. Ya vimos el primer juicio de esta peste que vino. Amén. Compartía ayer domingo con mis hermanas en el estudio que tenemos vía telefónica y podíamos ver que la gente no quiere cambiar. La gente está asustada, pero no quiere cambiar. No quiere agarrarse del Dios verdadero. Y Dios nos da la pauta. Dice su palabra, hermano, que nosotros no tenemos que engañarnos. Cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, vivíamos una vida engañada. Y sabíamos que vivíamos vida engañada, déjame decirte, aunque Cristo no estaba en nosotros, sabíamos porque cuando robábamos teníamos miedo que alguien nos agarrara. Cuando andábamos en adulterio, teníamos miedo que la esposa no nos agarrara. Cuando andábamos haciendo lo malo, teníamos miedo porque había algo internamente que nos decía que estaba mal. Ahora que tenemos a Cristo, Cristo nos da su palabra para conducirnos correctamente en Él. No tenemos por qué engañarnos, hermanos. Ahora en Cristo, Dios nos da la pauta para que nosotros podamos llegar a la altura del varón perfecto. Mira, en Hebreos capítulo 11, verso 1, da el significado correcto de lo que es la fe. La fe no es a través de lo que tú veas, porque eso no es fe. Amén. Es la fe, como dice aquí Hebreos 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Anhelamos, hermano, un día estar delante de la presencia de Dios y poderlo ver. Pero ahora nosotros, Dios está dentro de nosotros, Dios está obrando en nuestras vidas. Es pues la fe, la base o la confianza. La fe tiene que ver con la realidad, no de vista. La fe agrada a Dios. Hermano, nosotros nos damos cuenta que solamente viviendo una vida en fe podemos llegar a conocer cada vez más de las maravillas de Dios. Este sábado, este jueves que estuve en México ministrando ahí en la colonia Sánchez Tahuada, pude conocer a un hombre, mira, mucho tiempo buscando a Dios, ministrando a Dios en diferentes lugares. 50 años, toda una vida. Mira, este hombre fuerte todavía. Este hombre que había confiado completamente en Dios, que está confiando completamente. Si tú vieras dónde vive, hermano. Si tú vieras en qué posición está ese señor en esa casa, dirías, en realidad, Dios es bueno. ¿Sabes por qué? Porque el lugar donde vive es un lugar muy pobre. Quizás tú dirías, pero ¿cuánto tiempo buscando a Dios? Mira dónde vive. Pero mira, a ese hombre no le falta nada. Especialmente el gozo que tiene en Dios. Cuando hablaba con estas personas, con este hombre, y él compartía lo de Dios, mira, sentía yo internamente algo maravilloso, porque decía, lo que está hablando este hombre es verdad, no son cuentos. Y podía sentir la presencia de Dios en oración. Cuando estuvimos orando, el Señor pudo
abrazarnos ahí y podernos darnos la confianza de seguir adelante, hermano. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que Dios hace a través de la fe puesta en Él. Cuando tenemos la confianza puesta en Él, hermano, Dios nos suple nuestras necesidades. En Hebreos capítulo 10, verso 38, mira lo que dice Hebreos 10, 38, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Aquí el escritor de Hebreos en el capítulo 10, verso 38 dice, mas el justo vivirá por fe. Hermano, en este tiempo, déjame decirte, estamos viviendo por fe. No sabemos qué va a pasar mañana, pero sabemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabemos que podemos irnos de este mundo en cualquier momento, pero sabemos en quién estamos confiando. Sabemos que Dios es la respuesta que nosotros necesitamos día con día. El día sábado estuvimos trabajando ahí en la obra de Dios. Mira, no solamente pudimos abastecer a muchas personas que llegaron ahí, sino también se pudo abastecer a ministerios allá en Tijuana, allá en Rosarito, en Mexicali. Y no solamente en Mexicali, sino también aquí en la comunidad, aquí en el lugar donde vivimos, también pudimos bendecir a las personas, a nuestros vecinos, y no solamente a nuestros vecinos, sino también pudimos bendecir a la iglesia allá en la ciudad de Rancho Cucamonga. Mira, Dios nos da la pauta para que nosotros podamos bendecir. Déjame decirte, hace 7 meses que decidí trabajar en la obra de Dios, mira, y Dios ha estado bendiciendo, no solamente económicamente, sino también espiritualmente. Y siempre yo le doy gracias a Dios porque yo siempre le he dicho, Señor, yo no soy merecedor de estas grandes bendiciones que tú estás ofreciendo, pero si tú en tu amor y tu misericordia permite que yo pueda bendecir a otros, gloria a Dios. Trabajamos mucho tiempo en este mundo dándonos 100% al trabajo. ¿Y qué quedamos al último? Como dicen por ahí, te exprimen toda tu vida y al final te retiran. Pero la palabra de Dios nos dice, hermano, que Dios siempre nos da la pauta para que nosotros podamos agarrarnos de Dios. Mira, en Hebreos capítulo 11, tú puedes ver algo maravilloso ahí, porque muchos hombres alcanzaron la bendición de Dios. Desde el comienzo de la escritura hubieron hombres parados, firmes sobre Cristo, parados, firmes sobre la palabra de Dios y creyeron completamente de Dios y no dudaron. Qué pena hoy en día tantos hombres y mujeres dudando de lo que Dios puede hacer. Hombres que empezaron viviendo en el Evangelio 10, 15 años, ahora están poniendo otros fundamentos que no son de Dios, hermano. Déjame decirte que Dios en su grande amor nos está dando la pauta para que nosotros podamos agarrarnos de Dios. Mira, cuando vas a la palabra de Dios en Génesis, ves a un hombre que ofreció lo mejor para Dios, lo que a Dios le agradó. Él ofreció lo mejor. Abel ofreció lo mejor. Mira, vemos a un Noé. Él nos muestra qué hacer, que es obedecer la voz de Dios. Nos muestra también a un Abraham que obedeció salir de su lugar de comodidad a una tierra que fluía, a una tierra que Dios le está ofreciendo. Gloria a Dios. Tenemos a una mujer que era estéril, Sara, ¿verdad? Recibir la promesa de Dios. Tenemos a un hombre, Moisés, que vivía una vida en luz. ¿Cuántas cosas? Podemos hablar mucho del Nuevo Testamento, podemos hablar mucho del Antiguo Testamento. Pero lo más importante es que la naturaleza de la fe sea vivida en nuestras vidas. En esta semana, hermano, vamos a tener un rico y maravilloso palabra de Dios a través de este tema, la naturaleza de la fe.
Esta semana pudimos ver, ¿verdad? El arrepentimiento y creer. Y así sucesivamente vamos a estar, hermano, creciendo en el caminar de Dios. En esta mañana a mí me da mucho gusto que Dios está abriendo muchas puertas para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado. No solamente estamos llegando a las prisiones, nuestros hermanos en las prisiones nos están viendo. Hermanos, muy pronto vamos a entrar. Dios me los bendiga. Agárrense de Dios. Ya hay puertas abiertas acá afuera, donde este tiempo que hemos estado trabajando, se han abierto muchas puertas. Cuando ustedes salgan, hermano, puedan agarrarse completamente de Dios. Y ya no hay excusa de volver, que porque no encuentro trabajo en el mundo, porque esto y esto y esto y esto. No, agarrarse completamente de Dios. En esta mañana, que el Señor te bendiga y que tú te agarres completamente de Dios. Que la fe cada día crezca en ti, amado hermano, hermana, en el amor de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. No nos cansamos de levantar nuestras manos a ti y decirte, gracias, papaito lindo. Gracias por cuidar y proteger nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, por todo lo que tú obras y por todo lo que tú estás haciendo. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya. Hermano, este es el ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo está a la puerta. Déjalo entrar. Bendiciones y hasta pronto. Amén. Aleluya.